bienvenidos a la conferencia magistral de todos los miércoles del Instituto Nacional de Salud. Un webinario que va enfocado al fortalecimiento y a la actualización de los conocimientos en salud. Como instituto, a través de cada webinar, colocamos a su disposición conferencias magistrales que permiten fortalecer, que permiten actualizar conocimientos que son vigentes de problemáticas de salud nacional e internacional, incluso, que son de gran impacto. En este tiempo tenemos el desafío, pues, de aprovechar los recursos tecnológicos y la Internet para irnos familiarizando cada vez más con la educación apoyada en la virtualidad. El personal de salud en general debe continuar adquiriendo y actualizándose en conocimientos y en competencias profesionales, en actitudes, en destrezas, de acuerdo a los continuos cambios científicos. Esta tarde vamos a presentar la revisión narrativa Manifestaciones cutáneas por COVID-19, una investigación publicada en la revista Alerta, nuestra revista, dirigida a la comunidad científica, académica y a los tomadores de decisiones en el área de salud, a los gestores, a los estudiantes en ciencias de la salud, de todas las profesiones de los servicios de salud. La ponencia es sobre un estudio de manifestaciones dermatológicas asociadas a COVID-19 con síndrome respiratorio agudo grave causante de la pandemia coronavirus 2019. La conferencia será presentada por la colega doctora Karen Yesenia Gómez Romero. Ella es docente titular del Departamento de Fisiología y Bioquímica Humana de la Universidad Evangélica de El Salvador. Es doctora en medicina y es autora de la revista Alerta, una colaboradora muy frecuente de nuestra revista. La doctora Gómez ha realizado trabajos de investigación como el que nos presenta esta tarde y otras iniciativas en el ámbito académico. A todos los participantes les solicitamos cerrar sus salidas de video y audio para captar la atención y además les pedimos que utilicen el chat para todas las preguntas que deseen hacerle a la doctora Gómez. Bienvenida, doctora Gómez. Le cedo el espacio para que pueda dirigirse a nuestro público. Muchas gracias, doctora Sandoval. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Para mí, la verdad que es un honor poder presentarles un trabajo de revisión narrativa, ¿verdad? Que realizamos junto con mi colega, doctora Stephanie Elizabeth Guerra Figueroa, y nuestro tema de manifestaciones cutáneas por COVID-19. Siguiente, por favor. Antes de hablar un poco de la discusión temática y de los resultados de la revisión, quería llevarlos a lo largo de una serie, ¿verdad?, de estudios que considero importantes y que fueron tomados como parte de la revisión narrativa aquí presente. Entonces, como en el inicio de la línea del tiempo, sabemos que allá por el diciembre del año 2019, se empezaron a reportar casos de neumonía de causa no reconocida, sin causa aparente, a partir de la cual, secundario los estudios de las secreciones respiratorias bronquiales inferiores, se aisló el virus que hoy conocemos como SARS-CoV-2, que es el responsable del síndrome de respiratorio agudo severo. Entonces, el primer caso reportado de COVID-19 se reportó en la ciudad de Wuhan, China, en el 1 de diciembre del 2019, a partir de la cual diversos estudios fueron creados. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020, elevó el estado de emergencia de salud pública por COVID-19 a declaración de pandemia por COVID-19. Entonces, en la ciudad de Wuhan, China, muchos médicos estaban alarmados por el desconocimiento de esa nueva patología. Es por eso que en diversos hospitales se realizaron estudios, y uno de ellos, que fue incluso de los primeros a partir del cual hoy en día conocemos muchas de las manifestaciones clínicas asociadas a esta enfermedad, incluyendo los factores de riesgo, fue el estudio que se realizó en Wuhan, China, llamado Características Clínicas del COVID-19 en China. Este fue publicado el 28 de febrero en la revista de New England, The Journal of Medicine,
y en el cual se incluyeron 1.099 pacientes. Diversos médicos, ¿verdad? En el deseo de querer conocer más esta patología desconocida, pues empezaron a observar y reportar sus casos, los cuales fueron incluidos y fueron aislando diversas manifestaciones clínicas, entre ellas las que hoy conocemos, las más frecuentes como por ejemplo tos, fiebre, disnea, fatiga, entre otros como diarrea y dificultad respiratoria. Pero de entre esas manifestaciones clínicas, también se empezaron a dilucidar el hecho de que en la piel podían haber manifestaciones clínicas asociadas a COVID-19. Es por eso que también se reportaron 2 casos de rash en estos pacientes y que incluso se asociaban a severidad. A partir de esto, también conocemos, de este estudio, también conocemos factores de riesgo asociados a severidad, como por ejemplo, edad mayor de 65 años, sexo masculino y padecimiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Como sabemos, ¿verdad? Rápidamente el COVID-19 se esparció y salió de las fronteras de China, siendo el continente europeo uno de los mayores afectados. Y gracias a ello, muchos médicos de diferentes especialidades, no necesariamente internistas o intensivistas, etcétera, tuvieron que hacerse presente como médicos de primera línea para la atención de pacientes con COVID-19 en los hospitales, incluyendo los dermatólogos. Un grupo de dermatólogos en Italia, en un hospital de Lombardía, empezaron a ver dentro de sus guardias que muchos de los pacientes que ellos atendían presentaban manifestaciones cutáneas y con el ojo clínico y con el entrenamiento en la especialidad, ellos tenían la curiosidad de conocer más acerca de que si el COVID-19 podía tener manifestaciones cutáneas. Entonces, mandaron una carta al editor, una carta, si ustedes la pueden leer, la pueden encontrar en la revista Journal de la Academia Europea de Dermatología y Venerología. Incluso fue publicado el 26 de marzo del año pasado. Y en la carta al editor, ellos exponían que durante su estancia hospitalaria, en sus guardias y en sus turnos, ellos evidenciaron que un cierto número de pacientes, en este caso incluyeron 88 en su estudio, ¿verdad?, de observación, en donde 18 de ellos desarrollaron manifestaciones cutáneas. 14 de los 18 presentaban rash eritematoso, 3 de ellos lesiones tipo urticaria y 1 de ellos rash vesicular. A raíz de este estudio, a pesar de sus limitaciones, por ejemplo, que no fue un estudio tan bien desarrollado, que no incluía imágenes, que solamente daban un vistazo de lo que podía presentarse en la piel, ¿verdad? A partir de ese estudio, de esta carta al editor, se empezaron a realizar nuevos estudios referentes a las manifestaciones cutáneas del COVID-19. Y fue una carta importante que permitió a otros dermatólogos también prestar atención a las manifestaciones cutáneas que presentaban estos pacientes, ya que esta carta al editor presentó una primera perspectiva y también presentó la iniciativa de crear nuevos estudios sobre esta temática. Siguiente, por favor. A raíz de esto, en el 29 de abril del 2020, un estudio muy importante fue publicado y ha sido uno de los más sonados, ¿verdad?, entre la comunidad científica. Y ese fue liderado por la doctora Galván Casas, una dermatóloga de España, en donde también estaba formando parte del equipo de primera línea y le surgió la duda, ¿verdad? Ella había estado leyendo, para este entonces que se publicó este estudio, ya habían sido reportados varios casos, casos de urticaria en pacientes con COVID, casos de erupciones morbiliformes en pacientes con COVID, casos de lesiones parecidas a sabañones en pacientes con COVID, pero nadie se había tomado el tiempo de hacer un conglomerado de las lesiones y agruparlos en diferentes patrones morfológicos. Debido a las limitaciones de muchos de los reportes de casos, como por ejemplo que no contenían imágenes o que no daban una descripción detallada de la morfología y topografía, ellos hicieron un estudio basado con un método de consenso en el cual pidieron a diversos dermatólogos de España enviar sus reportes de casos. Entonces, varios dermatólogos enviaron sus reportes de casos durante un periodo de 2 semanas y aparte de sus casos, también les enviaron un cuestionario en donde se recogían datos
demográficos, como por ejemplo la edad del paciente, la severidad de la enfermedad, el sexo, etcétera. Y además de esto, se le pedía que enviaran fotos de las lesiones y los pacientes para poder ser incluidos en este estudio de consenso tenían que tener criterios de inclusión, como por ejemplo tener una manifestación cutánea de inicio reciente sin etiología aparente, más una prueba confirmatoria de COVID con o sin síntomas, o pacientes con las manifestaciones cutáneas anteriormente descritas, más sintomatología propiamente de COVID. Entonces, se creó, ¿verdad?, un consenso con un total de 375 reportes de casos. Se recogieron aproximadamente 429, pero no todos cumplían los criterios de inclusión. Al final se incluyeron solamente 375 reporte de casos, a partir de los cuales ellos formaron diversos patrones morfológicos describiendo en su estudio su topografía, su morfología, posible fisiopatología de las lesiones y lograron hacer hasta el día de hoy uno de los estudios que hoy en día a muchos dermatólogos y médicos no dermatólogos nos sirve para podernos guiar acerca de qué tipo de lesión dermatológica está presentando un paciente en el contexto de COVID-19. Dentro de los patrones más comunes que ellos evidenciaron está el exantema morbiliforme, que formaba el 47% de los 375 reportes de casos. También estaban las lesiones de tipo urticaria, con un 19%. Pseudosabañones con un 19%, las lesiones vesiculares con un 15% y lívido o necrosis que con un menor porcentaje, el 6%. A partir de esto, también se empezaron a reportar casos de lesiones como por ejemplo petequias y incluso se dijo que estas lesiones podrían considerarse como un sexto patrón. Además, aparte de los reportes asociados a severidad que había hecho la doctora Galván Casas con su equipo en el estudio de clasificación de las manifestaciones cutáneas por COVID-19, muchos médicos también empezaron a reportar esta asociación que tenían las lesiones. Hoy las lesiones dejaron de ser nada más una manifestación clínica aislada, sino que empezaron a asociar que diversas lesiones se presentaban en pacientes con diversos grados de severidad de la enfermedad. Uno de los casos, y de hecho fue el primer caso, de una lesión de tipo urticaria con angioedema asociado a COVID-19 como fenómeno prodrómico. Entonces, a raíz de esto, ¿verdad? Con mi compañera nos surgió la duda porque estábamos leyendo, aparte de nuestro interés en la especialidad y en la temática, nos surgió la duda de querer saber más acerca de ese tema y por ello decidimos realizar nuestra revisión bibliográfica de tipo narrativa. Siguiente, por favor. Con el siguiente objetivo. Nuestro objetivo de realizar esta revisión fue describir los patrones dermatológicos que más frecuentemente se asociaban a la COVID-19 de acuerdo con la literatura publicada para ese entonces, entre los que se destacaban erupciones maculopapulares, lesiones sacrales de eritema, edema con vesículas o pústulas, erupciones vesiculares, erupciones tipo urticaria y lesiones tipo lívido o necrosis y petequias, que es el sexto patrón que muchos autores pedían que se considerara. La metodología que ocupamos fue la siguiente. Siguiente, por favor. Realizamos la búsqueda de la literatura en base de datos PubMed, utilizando los descriptores COVID-19 o coronavirus en Skin Manifestations, y se identificaron un total de 119 artículos publicados durante el año 2020, de los cuales se incluyeron 44 artículos referentes a reportes de casos y revisiones para el análisis. Posteriormente, realizamos un narrativo de los resultados. Siguiente. Como discusión temática, hicimos un resumen detallado de cada una de las manifestaciones o patrones morfológicos. Dentro de los patrones morfológicos dermatológicos que más frecuentemente se asociaban a la COVID-19, según la literatura publicada, eran las erupciones maculopapulares, lesiones acrales de eritema, edema con vesículas o pústulas, erupciones vesiculares, erupciones tipo urticaria, lesiones tipo lívido o necrosis y petequias. Siguiente.
Es necesario apelar a nuestra curiosidad de querer saber más allá del tema que estamos investigando. Entonces ya sabíamos los patrones que ya los dermatólogos habían reportado en sus estudios, pero queríamos saber más allá por qué, ¿verdad? ¿Por qué se daban estas lesiones? Y en cuanto a la fisiopatología de las lesiones cutáneas por COVID-19, encontramos que en general pueden derivarse de los diversos mecanismos fisiopatológicos. Es de recalcar que cada lesión dermatológica posee una fisiopatología en específico, pero en general pueden derivarse de inoculación directa del virus por diseminación o reactivación del virus desde otro sitio, interacción del virus con el sistema inmunológico, respuestas inmunocelulares y humorales relacionadas que incluyen la acción de linfocitos y anticuerpos específicos contra el virus. Siguiente. Además, eh, tenemos que recalcar que la fisiopatología de las manifestaciones cutáneas en el contexto de la COVID-19 sigue siendo incierta. Se ha demostrado que en la capa basal de la epidermis se encuentran receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual conocemos que es una enzima muy importante en las manifestaciones clínicas de todo el contexto de la enfermedad por COVID. Este es un receptor en la membrana de la célula huésped, en este caso, basándonos en el contexto de manifestaciones cutáneas que están en la epidermis, que posee una alta afinidad para la proteína S del SARS-CoV-2. Se ha aislado en diversos tejidos, el tejido pulmonar y el tejido gástrico tiene muchos receptores para esta enzima, pero la piel también la posee. Entonces se cree que parte de la fisiopatología de esas lesiones sea por la acción de la proteína S del SARS-CoV-2 sobre los receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2. Es por eso que las diferentes manifestaciones dermatológicas en pacientes con COVID pueden ser el reflejo de la interacción del virus con la piel. También hay que recordar que durante el proceso o respuesta inmunológica a la COVID-19, hay reacciones de hipersensibilidad. Entre esas destacan las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, en las cuales, como conocemos, es dada por la activación del complemento, ¿verdad? En donde se forman inmunocomplejos que pueden llegar a ocluir los pequeños vasos. La dermis está pues conformada por pequeños vasos, los cuales fácilmente pueden ocluirse y causar injuria microvascular a causa de estos inmunocomplejos. Además, este proceso de reacción de hipersensibilidad tipo 3 es uno de los posibles mecanismos fisiopatológicos que podrían explicar la presentación de muchas de las manifestaciones cutáneas por COVID-19. Adelante, por favor. Empezando a hablar un poco de las características de cada patrón morfológico y topográfico de las lesiones, tenemos a la cabeza las más comunes, las erupciones maculopapulares, que según el reporte realizado en España, tuvo una incidencia del 47% en la serie de casos. Esta se caracteriza por una erupción de distribución cefalocaudal que está constituido por máculas normalmente eritematosas y pápulas eritematosas que suelen tener una distribución perifolicular en algunos casos. Además, pueden acompañarse de descamación en etapas tardías de la evolución de las lesiones. También se han descrito lesiones maculopapulares con aspecto pseudovesicular, como por ejemplo ustedes pueden ver en la imagen de la mano, en donde son erupciones maculopapular, pero si no nos detenemos a ver bien, podemos confundirlas incluso con vesículas. Y asimismo, en la imagen de abajo se puede ver una erupción maculopapular que está concentrada en las zonas perifoliculares. Siguiente. Las lesiones, como les mencionaba anteriormente, tenían una topografía específica y que normalmente se distribuían sobre todo en el tronco, pero empezaron a salir reportes en donde la morfología no se limitaba a si era pseudovesicular o si era perifolicular o eritematoso con pápulas, sino que empezaron a haber datos de que probablemente las erupciones maculopapulares también podían tener una morfología similar a la pitiriasis rosada, en donde presentaba una presentación típica de inicio con la placa o medallón heráldico, que se continuaba con la erupción de nuevas lesiones, ¿verdad? Maculopapulares, que característicamente tenían, ¿verdad? Una cierta descamación fina en ellas. Además, aparte de estas,
esta evolucionaba característicamente como una pityriasis rosada a lesiones diseminadas más pequeñas. Siguiente. En cuanto a la relación con los síntomas por COVID-19, la erupción maculopapular se suele presentar de manera simultánea con otros síntomas y en menor frecuencia posterior a los mismos. Es decir, que cuando el paciente comience con los síntomas propios de COVID-19, muy probablemente las erupciones maculopapulares se van a hacer presentes, porque vamos a ver más adelante que hay otras lesiones que se presentan al terminar los síntomas o antes de iniciar los síntomas como tal. Se han visto asociadas las lesiones maculopapulares a enfermedad por COVID-19 de evolución moderada a grave y se han reportado también en pacientes pediátricos y adultos. Así que tiene una gran variedad demográfica. Siguiente. En cuanto a los diagnósticos que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Porque no todo rash se puede deber a un solo diagnóstico en específico. Tenemos que tomar en cuenta que el exantema maculopapular es considerado como el exantema típico de infecciones virales como dengue, zika, sarampión. Y por ser un país endémico de esas enfermedades, tenemos que también pues plantearnos el diagnóstico diferencial, si es COVID o de repente si es dengue, zika, etcétera. Además, se han reportado casos en donde puede haber la coexistencia de COVID-dengue. También esas lesiones o erupciones maculopapulares pueden ser secundarias a alergias a medicamentos. Y para definir con precisión la causa del mismo, es importante una buena historia clínica, teniendo la historia clínica de qué medicamentos ha tomado, por cuánto tiempo, si había presentado alguna alergia anteriormente a ese medicamento, etcétera. La cronología del episodio y otros síntomas que nos puedan hacer sospechar que no probablemente se trate de COVID. Para ello, se ha sugerido que a los pacientes con lesiones maculopapulares se les realice una prueba diagnóstica. Muchos pacientes, ¿verdad?, tienen síntomas de COVID, no pueden acceder a pruebas, ¿verdad? Y por ello se necesita la prueba confirmatoria para asociar, ok, esa es una erupción maculopapular asociada a COVID-19 porque inició casi durante el mismo periodo de síntomas. Además, otro de los diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta por la morfología similar que puede presentar es la pityriasis rosada, como lo expusimos anteriormente. Siguiente, por favor. Las lesiones pseudosabañones o también conocidas como lesiones sacrales de eritema, edema con vesículas o pústulas son otro de los patrones morfológicos descritos en los estudios. También se le conoce como lesiones acroisquémicas porque parte de su fisiopatología tiene mucho que ver con oclusión vascular. Estas son lesiones que han sido documentadas con una prevalencia del 19% de los casos, de acuerdo a reportes de series de casos realizados en España. Siguiente. Las lesiones pseudosabañones característicamente afectan zonas sacrales y las principales partes afectadas son los dedos de los pies y los dedos de las manos. También es importante recalcar que estas afectan de forma unilateral porque hay diagnósticos diferenciales que a partir de estos datos que parecen mínimos nos pueden hacer pensar en un pseudosabañón causado por COVID-19 a otras enfermedades. Morfológicamente, como ustedes pueden ver en las imágenes, existe topografía que es evidente en los miembros inferiores, en los dedos de los pies. Estos se caracterizan por pápulas y máculas que van desde un eritema hacia eritematoviolaceas, con presencia de edema y posible evolución ampollosa. Estas lesiones pueden acompañarse de dolor y prurito. Adelante, por favor. Los autosabañones son lesiones que pueden aparecer incluso sin otros síntomas de COVID-19, normalmente en la población general. Muchas veces se han reportado que aparecen antes de las manifestaciones clínicas, como por ejemplo fiebre, tos, etc. Característicamente aparecen con mayor frecuencia durante la evolución tardía de la enfermedad, pero se han reportado que pueden aparecer con o sin síntomas, por lo que podrían ser útiles como marcadores epidemiológicos o como un posible signo de infección por COVID-19 en pacientes pediátricos pausisintomáticos, o sea, aquellos que no presenten síntomas o que presenten síntomas leves. Estas lesiones característicamente se presentan en niños y adolescentes con sintomatología leve de la COVID-19, sugiriendo un probable marcador de respuesta antiviral eficaz por parte del huésped. Siguiente, por favor.
Se han dilucidado diversos mecanismos fisiopatológicos que pretenden dar a conocer el porqué de las lesiones de pseudosabañón. Se ha reportado trastornos de la coagulación que cursan con aumento de los productos de la degradación del dímero D y del fibrinógeno. También se propone que los mecanismos inmunológicos sean la causa principal de las lesiones compatibles con perniosis o pseudosabañones, ya que en la respuesta temprana se produce una respuesta del interferón tipo 1, la cual es una citocina con una función antiviral capaz de inhibir la liberación no controlada de citocinas proinflamatorias. Se cree que tal vez por ello, por la respuesta del interferón tipo 1, los pacientes que la presentaban, pues presentaban síntomas leves. Y a pesar que se ven un poco aparatosas, eran molestas para los pacientes, se asociaban a grados de severidad menor que aquellos que presentaban otros tipos de lesiones, como más adelante lo vamos a ver. Diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta es eritema pernio o sabañones, que se diferencia mucho a pesar que se parecen morfológicamente, pues los pacientes con pseudosabañones o lesiones acrales de eritema, edema con vesículas opúsulas no tenían antecedentes de exposición al frío. Como sabemos, los sabañones pues suelen aparecer secundario a la vasoconstricción de los vasos de la dermis por exposiciones prolongadas al frío. También uno de los diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta es el lupus pernio, que es una de las características clínicas principales de la sarcoidosis. Adelante, por favor. En cuanto a otro tipo de lesiones, tenemos las erupciones vesiculares. Estas en su mayoría se describían como una erupción diseminada que afecta principalmente tronco y extremidades. La constituían lesiones vesiculares pruriginosas, pero se han observado en los reportes de casos otros tipos de erupción vesicular. Por ejemplo, hay casos que reportan erupciones diseminadas, polimorfas o de aspecto barilesiforme, que constituye la forma de presentación de erupción vesicular más frecuente. También se han reportado casos de erupciones vesiculares localizadas a nivel del tronco, principalmente en un mismo estadio de evolución o monomorfa. Entonces, como ustedes pueden ver en las fotos, ¿verdad? Tal vez no se ve la vesícula como tal, la pequeña lesión de contenido líquido, seroso, sino que ya solamente se ven las pequeñas erosiones que dejan, ¿verdad? Posterior a su rompimiento. Por eso tomar en cuenta que en las primeras estadios o evolución de la enfermedad sí se logran apreciar esas lesiones vesiculares y en el contexto de enfermedad gripal adyacente podemos pensar que se trata de una manifestación cutánea de COVID-19. Adelante, por favor. Su incidencia en pacientes con COVID-19 ha sido relativamente baja, del 9%, según los reportes de casos, y se observan principalmente en etapas tempranas de la enfermedad. Asimismo, se asocian con la fase activa de la misma. Afecta tanto en niños como adultos y suelen presentarse en formas leves o moderadas de la enfermedad. Adelante. ¿El por qué se crean las erupciones vesiculares en el contexto de COVID? Pues se postula que el virus pudiera causar un daño citopático sobre los queratinocitos que son responsables de los cambios histopatológicos referentes a degeneración vacuolar y apoptosis de queratinocitos. Adelante. Es por ello que dentro de los diagnósticos diferenciales, para poder llegar a un diagnóstico certero, si es mucha nuestra duda, podemos indicar un test de sangre, ¿verdad? Que es útil para hacer diagnósticos como por ejemplo varicela zoster, ya que podemos diferenciar una erupción vesicular por COVID-19 a una enfermedad herpética. También nos permitiría diferenciar herpes simple, casos de eritema multiforme o enfermedades apoyosas autoinmunes que dentro de sus patrones morfológicos pueden presentarse con lesiones vesiculares, ¿verdad? Incluso con lesiones ampollosas. Adelante, por favor. Las erupciones tipo urticaria han sido reportadas con una incidencia del 19% en series de casos en España y esta se ha descrito como una erupción cutánea diseminada con predominio a nivel de cara, tronco y regiones sacrales. Normalmente respeta palmas y plantas y es un rash eritematoso tipo abón, o sea, tipo roncha, que normalmente se acompaña de prurito. Entonces, como ustedes pueden ver en las imágenes
del atlas de imágenes que se creó en España a raíz de los estudios, en donde los médicos dermatólogos enviaban sus fotos con lesiones de los pacientes que lo presentaban de tipo urticaria. Y se respetaba el hecho que eran diseminadas principalmente al tronco, caras, lesiones flexurales. Pero ahí estos pacientes podían también, estas lesiones, tener no el mismo patrón típico de duración de una urticaria de 24 horas, sino que normalmente podían trascender ese tiempo. Y a partir de la trascendencia de ese tiempo, se podían pensar en la aparición de vasculitis, etcétera. Adelante. Las lesiones tipo urticaria se relacionaban con los síntomas por COVID-19, ya que estas podían preceder a los síntomas de infección por esta enfermedad. Antes que el paciente empezara con manifestaciones clínicas propias de la COVID-19, los pacientes tenían muchas veces rash con urticaria y, por ende, pueden fungir como pista de diagnóstico temprano. Entre los diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta, tenemos que pensar que probablemente sea una reacción adversa a algún fármaco, ¿verdad? A la cabeza, entre otras. Pero si de repente tenemos un paciente que tenga estas lesiones tipo urticaria y que ha tenido el antecedente epidemiológico de estar en contacto estrecho a menos de 1 metro con una persona COVID positivo sin el uso de mascarilla y sin ningún otro tipo de método de protección, y que de repente, sin causa aparente, presente una lesión tipo urticaria, pues probablemente ese paciente, ¿verdad? Esté desarrollando la enfermedad y podría servirnos como pista y un diagnóstico temprano. Adelante, por favor. El patrón lívido o necrosis es uno de los patrones que más se ha asociado a severidad según los estudios. Este es un patrón vascular que pone en evidencia que en la COVID-19 sí hay alteraciones en la coagulación y por ende hay daño vascular. En estos casos, ¿verdad? Que característicamente se presentan por máculas eritematoviolaceas en forma de red, transitorias o persistentes, que normalmente afectaban zonas de extremidades inferiores, a partir de las cuales los pacientes, durante la evolución de sus síntomas o de su enfermedad, presentaban estados protrombóticos. Adelante. La necrosis entonces se presenta como áreas violáceas o negruzcas que generalmente terminan cubiertas por una escara. Y la escara consiste en una necrosis circunscrita del tejido que se presenta a modo de una placa color negro de límites netos de forma dura y adherida. Adelante. ¿El por qué se dan estas manifestaciones cutáneas? Pues probablemente pueden desarrollarse secundario a la producción de interleucina 6. Esta está involucrada en la patogenia de la trombosis vascular a través de sus efectos sobre la agregación y activación plaquetaria o sobre la regulación de la angiotensina 2. También se ha relacionado con la activación de macrófagos, con expresión no controlada de citocinas y liberación del factor activador del plasminógeno. El por qué se asocia a severidad, como sabemos, hay una tormenta de citocinas en pacientes, ¿verdad?, que tienen enfermedad de COVID-19 severa y que muchas veces estos podían también crear estados trombóticos a nivel de la dermis, originando lesiones de tipo lívido o necrosis. Además, se ha visto que hay reacciones por inmunocomplejos, por reacciones de hipersensibilidad tipo 3 a antígenos virales, los cuales pueden precipitarse y acumularse dentro de los vasos. También forma parte de los principales procesos que conducen a la lesión vascular. Entonces, todo paciente que en el contexto de COVID-19 presenta lesiones tipo lívido o necrosis, también hay que realizar estudios para evaluar la coagulación sistémica, ¿verdad? Porque probablemente sea uno de los patrones más asociados a evoluciones trombóticas. Adelante. Las lesiones tipo lívido o necrosis suelen presentarse en cualquier momento de la enfermedad y su progresión a vasculitis cutánea papulonecrótica podría indicar complicaciones que conducen a la oclusión vascular, coincidiendo por ende con un aumento de la gravedad de la enfermedad. Se han reportado casos también en la literatura en donde pacientes con ese tipo de lesiones tenían manifestaciones clínicas asociadas como hematuria y daño renal. Se considera, por ende, uno de los patrones más asociados a mortalidad.
en especial en pacientes adultos mayores con algún otro factor de riesgo o morbilidad asociada y en aquellos con formas severas de la enfermedad. Adelante. Las petequias, como les mencionaba, si bien no era un patrón morfológico que se incluyó inicialmente, sino que se fue incluido a raíz de que muchos médicos empezaron a reportar casos con lesiones cutáneas que no se asemejaban a las otras anteriormente vistas, sino que era más un patrón petequial, por ende se consideró como un sexto patrón. Estas petequias, ¿verdad? Son lesiones que no desaparecen a la presión causadas por extravasación sanguínea de forma puntiforme, que normalmente se localizaban en el tronco, glúteos, extremidades, con tendencia a una distribución flexural o periflexural, como lo estamos viendo en la imagen, ¿verdad? Alrededor del pliegue axilar, que característicamente conforman una erupción con lesiones puntiformes aisladas o que podían confluir y que no desaparecen a la presión. Las lesiones petequiales en el contexto de COVID aparecen en cualquier momento durante el curso de la enfermedad. Estas lesiones son importantes porque en la siguiente diapositiva vamos a ver, siguiente por favor, que uno de los submecanismos fisiopatológicos era que eran causados por pequeñas hemorragias subdérmicas que causaban la extravasación sanguínea de forma puntiforme. Es importante el estudiar los pacientes con manifestaciones cutáneas tipo petequias, porque en nuestro país, debido a que somos una zona endémica con un alto índice de dengue, por ejemplo, en los cuales pues el rash petequial es muy frecuente poderlo observar, se han reportado casos donde el exantema petequial en el contexto de la enfermedad por COVID-19 puede estar acompañada con trombocitopenia, haciendo una mímica de la enfermedad por dengue en zonas endémicas, retrasando así el diagnóstico definitivo. Adelante. Entonces, nosotros creamos una gráfica que nos permitiera demostrar cuáles lesiones se asociaban a diversa severidad de la enfermedad. Esos datos fueron tomados del estudio de la doctora Galván Casas, de la clasificación de las manifestaciones cutáneas de COVID-19 en 375 pacientes, en donde por medio de una elaboración propia, ¿verdad? Unimos los diferentes resultados y pusimos que las lesiones acrales de eritema, edema con vesículas y pústulas o pseudosabañones, como lo mencionaba la literatura, estaban presentes casi siempre dentro de la enfermedad por COVID-19 con una severidad leve. En cuanto a lesiones maculopapulares, eritema urticaria y erupciones vesiculares, se agrupaban dentro del patrón morfológico asociada a enfermedad por COVID-19 moderada y lividonecrosis, que es uno de los patrones morfológicos de los cuales hay que hacer un estudio más exhaustivo, estar más pendiente del paciente por las posibles complicaciones que puede presentar, ya que se asociaba a un desarrollo de enfermedad por COVID-19 grave. Adelante. Asimismo, ¿verdad? Se hizo un estudio por varios médicos dermatólogos con el fin de crear un algoritmo para aquellos médicos que no somos dermatólogos, pudiéramos tener una facilidad a la hora de poder hacer, por ejemplo, diagnósticos a los pacientes que se nos presentaban con diversas manifestaciones cutáneas. Entonces, ellos hicieron varias clasificaciones. Primero partieron del rash por COVID. Lo clasificaron en aquellas que desaparecían con la vitropresión, que es cuando nosotros hacemos presión a la lesión, si sería su eritema o no, aquellos que desaparecen con la vitropresión y aquellas lesiones que eran constituidas por vesículas, erosiones o costras. Las que no desaparecen a la presión, según su topografía, si era generalizada, acrales, etc. Si era generalizada y no desaparecía la presión, tomando en cuenta otras manifestaciones como puntiformes, etc., se podía clasificar como un rash con petequias. Si las lesiones eran acrales y violáceas que no desaparecen con la vitropresión, como lesiones acrales isquémicas. Aquellas que tenían un patrón vascular reticular, las podíamos clasificar como lividoreticulares. Las que desaparecen con la vitropresión se clasificaban en dos grupos: abones con dermografismo positivo, rash urticarial; no abones con dermografismo negativo, un rash maculopapular. En cuanto a las lesiones vesículas, erosiones y costras,
pues lo clasificábamos como un rash vesicular. Este algoritmo es un algoritmo que podemos utilizar en nuestra práctica clínica diaria. De una forma más fácil, podemos hacer un examen físico del paciente exhaustivo, evaluar diversos signos, como por ejemplo desaparecen o no la vitropresión, si hay demografismo o no, y así asociarlo a alguno de los patrones morfológicos anteriormente vistos. Adelante, por favor. Las manifestaciones dermatológicas observadas en el COVID-19 constituyen un hallazgo clínico de importancia que amplía el espectro del conocimiento de las manifestaciones cutáneas asociadas a esta enfermedad. Como conclusiones, tomamos en cuenta de que los patrones de lesiones cutáneas descritas pueden apoyar el diagnóstico temprano de la infección por SARS-CoV-2 y así ampliar el espectro de diagnósticos diferenciales a considerar, dentro de los cuales destacan las coinfecciones por virus endémicos o reacciones secundarias a medicamentos. Adelante. Otra de nuestras conclusiones es que las manifestaciones cutáneas por COVID-19, a pesar de no tener un valor predictivo certero sobre la estratificación de la severidad de la enfermedad, sí nos pueden aportar datos que apoyen la sospecha de un mayor riesgo de complicaciones asociadas. Por ejemplo, la aparición de lesiones tipo lívido o necrosis en un paciente con tendencia a una enfermedad severa. En algunos casos, los reconocimientos de las lesiones cutáneas descritas pueden ser de posible ayuda en la toma de medidas de prevención de contagio en pacientes que no presentan muchos síntomas o aquellos que están asintomáticos y que presenten manifestaciones cutáneas asociadas a COVID-19 sin diagnóstico por pruebas de laboratorio. Esto muestra ventajas operacionales en el posible contexto de disponibilidad baja de pruebas de laboratorio con el fin de brindar un tratamiento oportuno y limitar así el contagio. También otra conclusión es que la relación entre la infección por COVID-19 y el desarrollo de manifestaciones cutáneas aún necesita mayores investigaciones clínicas. Es por ende que hoy en día, ¿verdad?, se han reportado nuevos casos, se han realizado nuevos estudios y tenemos que ser más curiosos en buscar información para poder dar un mejor abordaje a nuestros pacientes basados en la medicina de evidencia. Adelante. Como la investigación la realizamos el año pasado, allá por agosto del 2020, yo quería saber qué había de nuevo hoy en día, ¿verdad?, en cuanto a las publicaciones de manifestaciones clínicas cutáneas y COVID-19. Entonces, en octubre, hace poco, de los pocos días que llevamos de octubre, se ha realizado una publicación llamada Los patrones clínicos y morfológicos del COVID-19 en el ámbito de la dermatología. Adelante. Entonces, dentro de lo que destacaba el estudio, anterior, por favor, entre lo que destacaba el estudio, ¿verdad?, habían datos que no limitaban solamente los reportes que habíamos visto, ¿verdad? Ya hay muchos casos en donde se reportan urticarias, lesiones de pseudosangañones, petequias, etcétera. Pero en ese estudio me pareció interesante que ellos abordaban otras lesiones que no habían sido descritas, como por ejemplo la alopecia de patrón androgenético o de tipo de fluido telógeno. Y asociaban que el patrón androgenético estaba asociado con peores resultados clínicos en algunos estudios. En cuanto a lesiones de tipo eritema elevatoduodenum, también cuya morfología eran nódulos firmes, simétricos sobre superficies de extensión. También reportaban casos de lesiones orales como aftas, queilitis angular, leucoplasia, de papilación lingual, con posible etiología postulada que puede ser multifactorial. Dentro de sus hipótesis incluían inoculación directa del SARS-CoV-2 sobre la mucosa oral, deterioro de la inmunidad o reacción adversa a fármacos. También otro que me pareció importante recalcar era que se han reportado casos de erupciones transitorias en niños recién nacidos, cuya morfología no había sido descrita propiamente, pero que los niños que nacían de madres con COVID-19 positivo podían tener algún tipo de erupción transitoria en recién nacidos. Así que esto abre pauta a nuevos estudios, a nuevos reportes de casos, a nuevas asociaciones de lesiones morfológicas que no tienen que pertenecer estrictamente a los patrones morfológicos que muchos de los médicos dermatólogos ya han descrito, sino que hay otro tipo de lesiones que también pueden formar parte de las manifestaciones cutáneas por COVID-19.
Y bueno, esa es mi última diapositiva. Agradezco mucho por su atención. Vamos a ver las preguntas. Muchas gracias, doctora, por su excelente conferencia que arroja luz sobre un tema que ha sido tocado muy superficialmente y muy poco frecuentemente, yo diría a nivel mundial, porque como esto va en tiempo real, mucho de lo que se está hablando se está escribiendo casi simultáneamente a lo que reporta el clínico generalmente que atiende a los pacientes. Tiene varias preguntas, además de múltiples felicitaciones. Eh, Preguntan, según la literatura revisada, ¿qué tan frecuente es que la única manifestación de COVID-19 sea cutánea? Fíjese que según las publicaciones que revisamos, no se asociaban solamente a manifestaciones cutáneas. Incluso muy pocos de los pacientes con COVID-19 las presentan. Casi siempre cuando se presentaban se asociaban a manifestaciones típicas que ya conocemos, ¿verdad? Fiebre, tos, diarrea, etcétera, incluso a diversos grados de severidad, pero en casos raros se reportaba exclusivamente solo una prueba de COVID positiva más alguna manifestación clínica. Es poco frecuente. Sí. Ujú. Gracias, doctora. Hay más preguntas y felicitaciones. Dicen, excelente tema, doctora Gómez. Quisiera preguntarle en qué grupo etario se espera ver más estas manifestaciones dermatológicas. Fíjese que según los estudios, los patrones morfológicos, tal vez no podemos englobar a un grupo etario en todos los patrones, ¿verdad? Por ejemplo, los patrones pseudosabañones se asociaban más que todo en niños. Los patrones de lesiones maculopapulares se asociaban a todos los grupos de edad, igual así como los urticariales. Así que yo le podría responder que tal vez el patrón termográfico que más frecuentemente se asociaba al patrón morfológico de tipo pseudosabañones eran los niños. Adultos y jóvenes y de más edad pueden presentar cualquier tipo de lesión. Muchas gracias, doctora. Hay más aquí. Felicitaciones por la ponencia. Según la fisiopatología de las lesiones cutáneas, puede que estas sean útiles para sospechar complicaciones en otros órganos. Sí, Esa es la definitivamente. pregunta. Por ejemplo, hablábamos de las lesiones tipo lívido, reticulares o necrosis, cuya fisiopatología son múltiples, ¿verdad? Ahorita están arrojando diferentes hipótesis, pero dentro de ellas cabe destacar la participación de interleucinas, alteraciones de la coagulación, por ejemplo, tormenta de citocinas, reacciones de hipersensibilidad tipo 3 por inmunocomplejos. Entonces, ya solamente con pensar en una reacción de inmunocomplejos, pudiéramos pensar en complicaciones renales, complicaciones vasculares, que pueden llevar a necrosis no solamente de la dermis, sino que necrosis en cualquier otro tejido, ¿verdad? Sin duda alguna. Ujú. De hecho, la piel, que es un órgano tan grande y en el cual hay una cantidad de receptores AC2 importantes, es un punto de partida para sospechas clínicas de múltiples lesiones. Hay una felicitación aquí muy extensa y una, ¿cómo se llama? Muy enfática pregunta de parte de un investigador nuestro que dice, las lesiones que encontró descritas en las investigaciones revisadas se vieron únicas sin otros síntomas respiratorios o se vieron con el paciente con síntomas respiratorios o se vieron posterior al cuadro respiratorio, por ejemplo, long COVID. Fíjese que las revisiones que nosotros hicimos, los del reporte de casos, fueron muy variados. La gran mayoría se asociaba a síntomas respiratorios, pero también hubieron reportes de casos que las lesiones tipo dermatológicas se presentaban antes. Por ejemplo, hubo un reporte de casos que le presenté al principio en la línea de tiempo de una paciente que presentó lesiones urticarias antes de presentar las lesiones de clínicas, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas. Y también se pueden presentar lesiones incluso cuando el paciente ya ha terminado sus manifestaciones clínicas como tal. Las que más suelen durar, según los reportes, son los pseudosabañones. Tal vez el paciente ya dejó de tener fiebre, tos, etcétera, pero las lesiones de pseudosabañones pueden aparecer en etapas tardías o si apareció durante el desarrollo de la enfermedad, pueden continuarse incluso hasta los 20, 15 días. Uh -huh. Sí, es interesante lo que usted nos menciona.
Preguntan aquí cómo hacer diagnóstico diferencial con otros trastornos dermatológicos como vasculitis, Henoch-Lane, por ejemplo. En ese caso, pues el dermatólogo tiene que estar a la cabeza del diagnóstico. Si queremos hacer un diagnóstico diferencial, él es el que está más encargado y tiene el ojo clínico, ¿verdad? Entrenado para hacer un diagnóstico, a veces solamente con mirar la lesión, pero muchas veces incluso ellos se pueden apoyar de una biopsia, en donde pueden encontrar otro tipo de patrones de lesiones histopatológicos que lo diferencian de una manifestación. Ahora bien, hay que recalcar que una vasculitis por COVID-19 va a tener lesiones histopatológicas muy similares a otro tipo de etiología. Así que no nos podemos basar mucho en diagnóstico diferencial propiamente, apoyándonos en este tipo de estudios, sino que muchas veces la clínica, si el paciente tiene una manifestación cutánea sin etiología aparente, asociado a COVID positivo o síntomas, probablemente esa sea su etiología, ¿verdad? Sí, creo que individualizar los casos y efectivamente hacer una correlación clínica, en este caso es como en todas las enfermedades fundamental. Hay una pregunta aquí que dice, ¿la alopecia y las manifestaciones cutáneas qué tan tardías a la infección se han presentado? Los efluvios telógenos, que es de los más frecuentes, se pueden presentar incluso de forma crónica. El paciente pudo haber terminado su enfermedad un mes, pero a los 3 meses el paciente sigue perdiendo cabello. Entonces, incluso la alopecia de tipo androgenética, por la fisiología propiamente que predispone a los pacientes a presentarla, por ejemplo, a un aumento de la receptividad de los folículos pilosos a la testosterona, más específicamente a su forma activa, 5-dihidrotestosterona, ¿verdad? Pueden llegar también a presentar ese tipo de alopecias con este patrón androgenético que puede asociarse en casos de severidad. Pacientes que se recuperaron de una enfermedad severa y que tal vez no tenían una alopecia androgenética anteriormente, pueden presentar alopecias con este tipo de patrón. Sí, es interesante ver cómo otra vez individualizar el caso y ver los factores de riesgo que pueden gatillar sintomatología cutánea, también tienen que ver con individualizar el caso, como decíamos. Aquí también hay múltiples felicitaciones del nivel central, le preguntan cómo se comportan con comorbilidades como diabetes, enfermedad renal crónica, entre otras las manifestaciones dermatológicas. En cuanto a cómo se comportan, tal vez no encontramos estudios, por ejemplo, que pacientes con diabetes pueden presentar más posibilidad o un patrón morfológico en específico, pero por lo que ya sabemos que las comorbilidades se asocian a un desencadenamiento de una enfermedad severa, en este caso, las lesiones morfológicas que creo que podrían presentarse son asociadas a severidad, por ejemplo, lividonecrosis. Así que no hay un patrón específico de lesiones para cada patología crónica. Va a depender del grado de severidad que presente el paciente, ¿verdad? Con COVID-19, así pueden aparecer las lesiones. Sí, hay múltiples felicitaciones nuevamente y hay una última pregunta antes de la que yo le voy a hacer, que es un comentario y además una pregunta. Pregunta aquí una persona, en cuanto a las lesiones orales, ¿se encontró alguna manifestación en pacientes pediátricos? No encontré reportes de pacientes con manifestaciones orales en la edad pediátrica. La verdad que mi revisión actual no fue muy extensa como para tal vez llegar a una, hasta ahí, pero sí se reportaron, al menos en niños en la edad pediátrica, que niños que nacen de madres COVID positiva podrían presentar en algún punto algún tipo de rash maculopapular. Es lo más que encontré en cuanto a la edad pediátrica, pero es de evaluar y es de repente si los médicos encuentran, médicos pediatras o médicos de primera línea, ¿verdad? Encuentran manifestaciones orales en pacientes pediátricos con COVID-19, reportarlo para hacer reportes de casos para que la comunidad científica nos vayamos enterando poco a poco de estas nuevas lesiones. Sí, hay un comentario aquí de un colega neonatólogo que dice, excelente, un comentario, en pediatría la literatura, y lo estamos viendo en los signos dermatológicos más frecuentes que los adultos caracterizados por eritema en manos y pies, que se confunde con el síndrome de pie, mano, boca, causado por el virus Coxsackie.
y lo que nos obliga a mandar pruebas de PCR, ¿verdad? Es un comentario de un neonatólogo e investigador nuestro. El comentario que yo le tengo, doctora, es si han encontrado asociado manifestaciones dermatológicas posteriores a la administración de cualquiera de las vacunas. Hasta el día de hoy no se han encontrado manifestaciones dermatológicas, al menos que yo haya leído acerca de algún reporte de casos de manifestaciones cutáneas posteriores a vacunas, no. Pero probablemente sí hayan casos, ¿verdad? Las manifestaciones Sí los cutáneas. hay. Puedo asegurárselo. Ok. Sí, ¿verdad? Sería de hacer una búsqueda más exhaustiva, ¿verdad? Sería interesante hacer un estudio para ver todas las manifestaciones cutáneas, digo, como una pregunta de investigación, toda la gama de manifestaciones cutáneas en cronología de tiempo al respecto de la instalación de la infección, si es como un preámbulo de la eclosión clínica de la infección, o si es posterior como un producto de un cuadro clínico de long COVID, o si es posterior a la vacuna y qué tipo de factores de riesgo pueden estar subyacentes a que las personas podamos tener en algún momento reacciones dermatológicas severas y no otras manifestaciones clínicas como consecuencia de una vacuna o de cualquiera de las vacunas. Ha sido su charla muy interesante, su conferencia muy magistral, doctora. La felicitamos y la invitamos de nuevo a que participe con nosotros en la revista. Queremos darle un agradecimiento especial como Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud. Se le agradece, doctora Karen Yesenia Gómez, por haber impartido magistralmente la conferencia Revisión Narrativa de las manifestaciones cutáneas por COVID-19. Hemos aprendido esta tarde mucho con ustedes, con esta valiosa investigación. Un saludo muy especial a la Vicerrectoría de Investigación y a la Universidad Evangélica en general por fomentar siempre la investigación en todo lo que tiene que ver con salud particularmente y con otros ámbitos de la realidad nacional. Un saludo cariñoso para todos mis colegas de la Universidad Evangélica también. Muchas gracias.